Queridos amigos, nuevamente bienvenidos al Poder del Evangelio. Es un gusto tenerlos aquí y gracias por estar aquí en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com. Es un placer y un gusto que Dios nos da y que me da primeramente a mí y a ustedes que vayamos aprendiendo cada día cronológicamente la palabra de Dios. Los invito, amigos, a los que es la primera vez que entren a este canal y a esta emisora, que por favor entren al canal Semper Reformatio. Allí podrán encontrar cada uno de los videos y podrán ver el desarrollo, podrán ver y darse cuenta que solamente hablamos de una historia. La Biblia no es un conjunto de historias, sino solamente es una historia en quien el Padre solamente tiene complacencia en una persona, y esa persona se llama Cristo Jesús, porque Él es el Cordero puro, limpio y sin mancha, que no solamente cubre el pecado, no solamente lo cubre, sino que lo quita. Él quita el pecado del mundo. Bueno, queridos amigos, ahora entremos en materia. Recordemos, las clases pasadas nosotros ya vimos cómo Jesús iba a iniciar su ministerio, pero antes que iniciase su ministerio, fue anunciado, recordemos, Malaquías capítulo 3 versículo 1 nos hablaba que antes que viniera Él vendría un mensajero. Hablamos de un señor conocido como Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era quien abriría el camino al Salvador, quien anunciaría su venida. Y recordemos, Juan el Bautista estaba bautizando. Curiosamente parece redundante, ¿no? Pero no, Juan el Bautista bautizaba y las personas reconocían, pero él dijo que detrás de él venía alguien que no solamente o que no bautizaba en agua como lo hacía en él, sino que bautizaba en Espíritu Santo y en fuego. En Espíritu Santo para salvación eterna, y en fuego, como dice en Mateo, fuego que nunca se apagará. Bueno, queridos amigos, ya nos centramos mucho en Juan el Bautista, pero ahora tendremos que centrarnos en el centro, en el que hemos visto en todos los sucesos bíblicos, el centro de todo, Cristo. Cristo fue bautizado, y como inicié esta presentación, vimos en Mateo capítulo 3 versículo 17 que cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, se encuentra Mateo capítulo 3 versículo 17, nuevamente leo a favor de ustedes. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recordemos, Dios no tiene complacencia en mis obras. Recordemos nada más Isaías capítulo 64 versículo 6, donde dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todas las obras que nosotros podamos hacer no sirven para nada. Las personas muchas veces piensan, ahorita que estamos en la crisis del COVID-19, que llevando un mercado aquí, otro mercado acá, podrán ser libres de la ira de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que eso no es así, que nosotros solamente podremos ser libres de la ira de Dios porque un inocente, que es Jesús, muera a favor de nosotros, y no podemos hacer absolutamente nada más. Bueno, queridos amigos, vamos a entrar ahora en materia y vamos a entrar en la clase que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ver que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista, pero ahí Él va a ir a estar en un desierto, nada más y nada menos que 40 días y 40 noches. ¿Ustedes qué pensarían, amigos? ¿Será que uno duraría posiblemente un día, 2 días sin comer? No, es algo imposible, es algo que duele mucho, pero el Señor iba a romper las normas, iba a romper las reglas. Vamos a ir a Lucas, si son tan amables, vamos a ir a Lucas capítulo 4. Recordemos que Lucas es el tercer evangelio: Mateo, Marcos, Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 versículos 5, 6 y 7. Voy a leer a favor de ustedes. Entonces vamos a Lucas capítulo 4 versículos 5, 6 y 7. Dice así, pónganle cuidado.
Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Bueno, pero antes de esto quiero que por favor leamos un poco antes, porque se titula Lucas capítulo 4, tentación de Jesús. Nosotros nos preguntamos, y no sé tú amigo si te has preguntado por qué Jesús tenía que ser tentado antes de iniciar su ministerio, porque tenía que comprobarse que él fuera ese cordero puro, limpio y sin mancha. Voy a leer a favor de ustedes. Tentación de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió el Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por nada más y nada menos que, miren por quién, por el diablo. Yo creo que si tú, amigo, o yo fuéramos tentados por Satanás, nos acababa. Y en un par moríamos, en un par éramos acabados y destruidos. Sigamos con la lectura. Lucas capítulo 4, versículo 2, después del primer punto. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Recordemos, Jesús era 100% Dios, pero Jesús también es 100% hombre. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Vamos a ver cuál fue la primera tentación de Jesús. La primera tentación de Jesús fue con comida. Recordemos, ¿por qué el hombre cayó en pecado? Vamos al jardín del Edén, retrocedamos unos siglos antes y vamos a ver que en el jardín del Edén había un fruto. Mucha gente está engañada y piensa que era una manzana. Culpan a la manzana cuando ni siquiera se dice qué fruto fue. Bueno, el hombre tenía todas las condiciones favorables, tenía las condiciones que le podían liberar de que cayera. Recordemos que Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17 le dice al hombre que podía comer de todo árbol del huerto, pero no comiera el árbol, que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comía de ese árbol moriría. El hombre estaba en unas condiciones muy favorables, pero recordemos Génesis capítulo 3 versículo 6, donde la mujer indiscriminadamente y sin tener en cuenta al Señor va a comer de ese fruto y va a dar a su marido, el cual va a comer y los dos van a morir. Ellos tenían todas las condiciones a su favor. Amigo, tanto a mí como a ti, hoy en día nos cuestan las dietas. ¿Y por qué nos cuestan las dietas? Las dietas le cuestan a uno mucho porque a uno le prohíben de todo y solamente le avalan pocas cosas. Pocas cosas son las que podemos comer, ¿cierto amigos? Y es algo muy curioso eso, pero Dios, Jesús, Él estaba en todas las condiciones en contra. Todas las condiciones estaban en contra de él, todas las condiciones eran desfavorables y lo más probable, queridos amigos, era que él podía caer muy fácilmente, pero recordemos, Jesús no es cualquier persona. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Así que vamos a ver que Jesús, teniendo todas las condiciones desfavorables, Él va a vencer. Recordemos otro suceso que hay con comidas. Recuerden amigos, el maná que descendió de los cielos. ¿Se acuerdan? Ese suceso tan maravilloso y que les pido por favor, si no han visto los anteriores capítulos, que por favor los vean. En ese suceso se nos va a hablar
que va a haber un maná, un pan que va a venir del cielo. Y ese pan, queridos amigos, tenía 3 características. ¿Cuáles eran las características? Era un pan sobrenatural, un pan que venía del cielo. Querido amigo, ¿a ti cuándo el pan te viene del cielo? ¿Cuándo el pan desciende? Nunca, eso es algo sobrenatural. Segundo, es un pan que es una provisión diaria, una provisión que era día a día. Y tercero, un pan que da vida. Nuevamente vuelvo a repetir, y siendo un poco mnemotécnico, voy a repetir de este modo para que ustedes les quede en su mente. Primero, es un pan que viene del cielo, de arriba abajo. Segundo, con sus dedos pueden hacer como una V de victoria. ¿Por qué? Porque es un pan que da vida. Y tercer elemento, es una provisión que es diaria, mis queridos amigos. Y ese pan, ¿quién era ese pan? Nada más y nada menos que Jesús. Pero el pueblo fracasó indiscriminadamente como lo hicieron Adán y Eva en el Edén. Porque no creyeron a Jesús, no creyeron a Dios. Pero Jesús, vamos a ver si Él fracasó o Él venció con todas las circunstancias en contra, en contra de Él. Hay algo curioso y que me llama la atención. Hoy en día hay muchas personas y sacan hasta películas hollywoodescas en las cuales ven a una persona que todo el mundo está en su contra. Todas las circunstancias están en contra de él. Y dicen, la persona es de este modo, es un perverso, es un pervertido, porque todo estaba contra él. Pero no recordamos a Jesús de Nazaret y a otra figura muy importante, la cual era José. ¿Quién era José? José, nada más y nada menos, tuvo también todas las condiciones en su contra. Sus hermanos lo vendieron, fue rechazado, hasta que el Señor en su gracia lo exaltó. Jesús estaba en un desierto, nada más y nada menos, amigos, que 40 días. Créeme, amigo, que tú y yo, pasando 2 días, 3 días sin comer, vamos a desesperarnos y muy posiblemente Dios nos libre de hacer cosas indebidas para adquirir alimentos para el bien de nuestras familias y nuestro bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces pónganle cuidado. Lucas capítulo 4 versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Antes, amigo, te tengo una pregunta. ¿Jesús hubiera podido convertir esa piedra en pan? ¿Qué piensas, querido amigo? ¿Sabes qué? Fácilmente, no le hubiera costado nada, solamente un chasquido de dedos y las piedras se convertirían en pan. Habría un desierto lleno de pan. Pero ¿de qué serviría eso? ¿De qué serviría satisfacer una necesidad material si estaba en juego nada más y nada menos que la eternidad de la humanidad, de la eternidad de la humanidad escogida por Dios? Vamos a leer Mateo capítulo 4 versículo 4 y vamos a ver la sabia respuesta de Jesús y cómo Jesús responde con palabra. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Qué bonito. Jesús nos está enseñando, querido amigo, que lo más importante en esta vida no es llenarnos nuestro codicioso corazón de cosas materiales. Hoy en día la gente quiere carro, casa, beca, quiere tener cosas materiales. Pero amigo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? ¿De qué nos sirve, amigos? De nada. Las riquezas son como humo o son como la neblina de la mañana. Un día están,
Pero pasa el tiempo, pasan minutos y ya desaparece. Hay algo curioso. Jesús esta tentación la va a responder con palabra. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Deuteronomio capítulo 8 versículo 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amigo, ¿qué es lo más importante? Si a ti te están enseñando perversamente que Jesús vino a darte carro, casa, beca, cosas materiales, apártate de esa iglesia. Corre por tu vida, porque vas a ir al lago de fuego. Puede ser que tengas carro, que tengas casa, que tengas mansiones humanamente, pero no tendrás mansiones celestiales. Y eternamente irás al lago de fuego y estarás allá eternamente. ¿Por qué no creí? ¿Por qué le di más validez a lo material que a lo espiritual? Bueno, Satanás no se iba a conformar con esto. Satanás iba a seguir, y el enemigo es insistente. Alguien que es trabajador, desafortunadamente lo es Satanás. Y tristemente él trabaja. La pregunta es, amigos, y más que todo te hablo a ti, amigo creyente, y me hablo a mí, a nosotros los creyentes. ¿Trabajamos para el reino de Dios o nuestra mirada está en esta tierra inútil que pasará? Bueno, vamos a ir por favor a Lucas capítulo 4 y vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 y vamos a seguir, si son tan amables, con el versículo 5. Póngale cuidado. Y le llevó el diablo a un alto monte. Es decir, que Satanás es una persona muy poderosa. Es un ser muy poderoso. Este ser, ellos, Jesús y este ser, estaban en el desierto y de un momento a otro lo llevó a otro lugar, a un monte, en segundos. Dice así, vamos a ir a Lucas capítulo 4 versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Tremendo, qué tentación tan tremenda. Y miren el 7. Si tú postrado me adorares, todos tuyos serán. Es decir, que Satanás le estaba diciendo que si Jesús se postraba ante él le daría todas las glorias de esta humanidad. Pero Jesús es Dios y él no caería en esa treta de Satanás. Y es importante ver que las tentaciones revelan lo que nos afectan a nosotros. ¿Nosotros qué queremos? Nosotros, querido amigo, nada más y nada menos que lo que queremos son bienes materiales. Pero además de bienes materiales, el otro problema que tiene el ser humano en su corazón es la fama, el ser reconocido, que todos nos alaben y no alaben a Cristo. Me parece perverso, pervertido, que hoy en día muchos predicadores se alaban más que Cristo Jesús. Cuando yo dejo a Cristo a un lado y cuando yo me centro en mí, estoy enseñando doctrinas de demonios. Dios nos libre de hacer tal cosa y Dios me libre primeramente a mí. Aquí hay algo curioso y Satanás va a decirle a Jesús:
¿Tú quieres ser reconocido a nivel global? Yo te lo puedo dar. Hoy en día hay muchos mitos y muchas historias curiosas acerca de lo que se llaman mitos urbanos, acerca de que las personas pactan con el diablo para que él les dé fama, les dé gloria. Pero ¿de qué me sirve 15 minutos de fama, amigo, si eternamente estaré en el infierno? Nada más es acordarnos Mateo capítulo 25, versículo 41. Vamos a ir allá. Dice: y también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amigo, si tú quieres ir y estar eternamente con él, vas a sufrir sus mismas consecuencias. De pronto quieras tener una vida opulenta, una vida de lujos, una vida desechando a Dios. Pero esto va a ser terrible y eternamente vas a recordar estas palabras. Y estas palabras van a estar en tu oído día y noche y vas a decir: ¿por qué no creí? ¿Por qué no me arrepentí? Pero Cristo iba a vencer la tentación. Vamos a ver lo que dice el versículo 8. Lucas capítulo 4 versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único digno de adoración, mi querido amigo, es Dios. Yo no soy digno de adoración. Tú no eres digno de adoración. Hay cosas curiosas y tristes hoy en día. Creencias que muestran al ser humano como el centro. Son antropocéntricas, pero ese antropocentrismo le causará al ser humano una eterna perdición en el lago de fuego. Vamos a ver cómo Jesús va a responder a esta tentación. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6 versículo 13. Vamos a ir a Deuteronomio, mis queridos amigos, capítulo 6 versículo 13. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 vamos a ver cómo Jesús le respondió a Satanás. Y es importante porque el Señor le va a citar palabra. Es decir, que cuando nosotros tengamos tentación, querido amigo, tenemos que conocer palabra de Dios. Si tú no conoces palabra de Dios, tristemente, eternamente irás al lago de fuego y cualquier tentación te acabará y te volverá a pedazos. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nos dice así: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces Jesús es sabio y nuevamente vuelve a utilizar palabra de Dios. Querido amigo, tengo una pregunta, primeramente para mí y también para ti, amigo. ¿Cuánta palabra de Dios tenemos almacenada en nuestra mente? Tristemente, tenemos almacenado nombres de jugadores de fútbol, tenemos almacenado nombre de reyes, de princesas, de actores de televisión, de cosas vanas, cosas que no nos sirven para nada. Puede ser datos de cócteles, donde yo nombre un dato interesante y la persona diga: uy, esta persona realmente tiene un conocimiento grande. Pero ¿de qué me sirve alardear conocimientos vanos si tengo una fe pobre, una fe que me llevará eternamente al lago de fuego? Puedo coctelear, hablar con el uno, hablar con el otro, dar datos humanos, dar fechas, hablar de victorias grandes y épicas de la antigua de Roma, hablar de hechos portentosos en los cuales se hicieron los griegos. Pero si yo conozco esos datos, que no está mal conocerlos, pero si no conozco la palabra de Dios,
eso me costará la eternidad en el lago de fuego. Bueno, Satanás, no contento con esto, va a seguir sus acusaciones. Y va a seguir no solo sus acusaciones, sino sus tentaciones. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 12. Lucas capítulo 4, versículo 12 nos dice cómo Jesús le va a responder a Satanás. Pero antes de eso, quiero que por favor veamos cómo Satanás va a tentar al Señor. Pónganle cuidado, vamos a ver que Jesús estaba primero en el desierto, luego Satanás lo llevó a un monte y ahora lo va a llevar al pináculo del templo. Y en el templo en Jerusalén vamos a ver lo que él le va a proponer a Jesús. Y aquí hay algo curioso, Satanás le va a usar a Jesús palabra de Dios, no le va a usar cualquier otra cosa, sino dice, Jesús me está respondiendo con palabra, pues listo, vamos a ponernos de iguales, porque Satanás todavía ingenuamente cree que es igual a Dios, cuando ningún ser humano, nadie es semejante a Dios. Todos somos como cucarachas, como gusanos, menos que gusanos. Somos realmente nada, nada ante Dios. Vamos a ver cómo Satanás va a tentar a Jesús. Miren, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo. Y aquí le va a citar palabra de Dios, miren. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás dijo, listo Jesús, ¿estás utilizando palabra? Pues yo también tengo palabra de Dios. Queridos amigos, Satanás hoy tiene muchos ministros, hablando como la serpiente de Génesis capítulo 3, una serpiente que era hermosa, pero era perversamente venenosa. Y hoy en día, ¿por qué estamos como estamos? Porque hay pandemias, porque hay cosas duras en el hombre. Porque desafortunadamente el hombre le creyó a esa serpiente. Amigos, si tú estás en una iglesia de estas, corre por tu vida, corre y no mires atrás, porque vas a perecer eternamente en el lago de fuego. Entonces vamos a ver cómo sabiamente Jesús le responde. Y nuevamente vemos el libro de Deuteronomio. Hay algo curioso. Y Jesús a Satanás le va a responder con Deuteronomio. ¿Y por qué con Deuteronomio? Recordemos, Deuteronomio hace parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros de Moisés. El pueblo de Israel fracasó. Adán y Eva fracasaron. Pero Jesús venció. Vamos a ir a Lucas capítulo 4 versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí claramente Jesús está demostrando que Él es Dios. Hoy en día hay cosas perversas que muestran a Cristo que no fuera Dios, pero Él claramente aquí está evidenciando que nada más y nada menos Él es Dios, ¿cierto? Es curioso, pero Jesús va a responder con palabra. Israel en el desierto se quejó por falta de comida. Israel en el desierto se quejó por falta de riquezas. Israel en el desierto se quejó por falta de voluntad, por falta de protección y por falta, entre comillas, de voluntad de Dios para protegerlos, porque Dios los protegía. Y como dice en Éxodo capítulo 20, en los mandamientos, y Éxodo capítulo 19, Dios los llevó con alas de águila. Es decir, el pueblo no hizo absolutamente nada.
Como tú y yo, amigo, no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Requerimos tener a ese Cordero puro, limpio y sin mancha. Bueno, queridos amigos, Adán representa a los que perecen sin Dios. Adán representa a las personas que están interesadas en las riquezas de esta vida, en satisfacer necesidades temporales, necesidades momentáneas que tristemente, eternamente, los llevarán al lago de fuego. Israel en el desierto también fracasó. Y Cristo representa a las personas que tenemos vida. Amigo, cree que tú por tus buenas obras no te vas a salvar. Hoy en día las personas piensan que acumulan puntos ante Dios. Entonces, por ejemplo, dicen, voy a llevarle al vecino algo de comer y no está mal, pero si piensas que por eso te vas a salvar, vas a perecer. Voy a donar comida a albergues y tal vez ahí afloje la voluntad de Dios para que Él me salve. Eso no es así, amigo. Con Dios no es puntos por todo. Con Dios es que un inocente, que es Jesús, muera por el pecador. No hay más solución. Y ese Jesús que murió no quedaría en la tumba, sino que resucitaría. Recordemos la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Satanás es profetizado a Satanás que él tendría sufriría una herida en la cabeza, pero que esa serpiente le pisaría el talón a ese libertador, a Jesús. Jesús padecería, como vimos en Isaías, capítulo 52 y capítulo 53. Pero Jesús no quedaría ahí, Él resucitaría, porque Él era el Cordero puro, limpio y sin mancha, el Cordero que viene y quita el pecado del mundo. Es el Cordero perfecto, es en quien Dios tiene complacencia. Dios no tiene complacencia en mis buenas obras, no tiene complacencia en tus buenas obras, solamente tiene complacencia en Jesús. Me estaría adelantando un poco, pero vale la pena citarlo, porque siempre hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es el centro de todo. Y recordemos, amigo, cuando más adelante veamos a Jesús crucificado al lado de dos malhechores, te tengo una pregunta. Hubo ahí uno que reconoció que era un pecador y que merecía ir al lago de fuego. Amigo, te pregunto, ¿ese malhechor acaso hizo una buena obra? ¿Acaso hubo una pandemia universal y él dijo, voy a bajarme de esta cruz y voy a llevar mercado para hallar la gracia de Dios? No, amigo, él solo creyó, solo vio ahí a Cristo crucificado. Mira a Cristo, mira a Cristo. Recuerda, amigo, cuando la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es importante, amigo, creer en la obra de Él. Jesús, antes de manifestarse poderosamente al pueblo, requería vencer estas tentaciones. ¿Y saben qué? Afortunadamente las venció. ¿Qué hubiera pasado, amigo, si Jesús hubiera convertido todo ese desierto en millones y millones de panes? Esas rocas, hubiera habido mucho pan. Pero ¿de qué hubiera servido ese pan si hubiera podrido ahí en el desierto? Y todos nosotros iríamos eternamente al lago de fuego. Amigo, ¿de qué nos sirve tener cosas materiales si nuevamente te repito, nuestra alma se pierde? Nuevamente repito y valga repetir, como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetirles, yo no soy como Pablo, soy mucho menor que Pablo. Y gracias a Dios por nuestro hermano Pablo en la palabra de Dios, pero yo soy nada. Y él decía
que él era lo más bajo, pero él nos daba el ejemplo que con su vida agradó al Señor, agradó a Cristo su Salvador. Y bueno, amigo, quiero que por favor continuemos con esta única historia. Entonces vimos que desafortunadamente el ser humano fracasó, pero gracias a Dios que Cristo venció a Satanás, venció a la muerte y venció al mundo, nuestros tres peores enemigos. ¿Qué hubiera pasado? Les tenía esa pregunta y habíamos hablado de eso ahorita. Si Jesús hubiera fallado en un punto, vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 19. Perdón, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos va a mostrar qué hubiera sucedido si Jesús hubiera fracasado. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en cuanto, en un punto, se hace culpable de cuánto, de todo, amigo. Si tú fallas en un punto, te haces culpable de todo. Si Jesús hubiera convertido nada más una pequeña piedrecilla en un pequeño pan, todos estaríamos condenados a ir eternamente al lago de fuego. Gracias a Dios, gracias a Jesús que venció la tentación. Y lo que te decía, no fue nada más y nada menos que tentado por el mismo Satanás. Vamos a ir por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 también nos habla de cómo se deben hacer las cosas a la manera de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice así. Y ojo con esto, porque Jesús va a entender nuestras necesidades. Él entiende nuestras necesidades físicas, entiende que necesitamos pan, entiende que necesitamos lo básico. Gracias a Dios que, como decía ahora sí el apóstol Pablo, que con tener comida, sustento y abrigo, con ello tenemos que estar contentos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto en todo, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero esta es la gran diferencia, pero sin pecado. Nosotros desafortunadamente, amigos, desde que hay la concepción, desde que el espermatozoide se junta con el óvulo, tristemente, amigos, desde ahí ya hay pecado. Es triste eso, amigos, es triste, pero Jesús se compadece de nosotros y gracias a Dios que tenemos a Jesús, el cual se compadece de nosotros y sabe las necesidades y las aflicciones por las que pasamos. Los invito a que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Admiro mucho al doctor Martyn Lloyd-Jones, porque él abandonó su carrera prefiriendo el evangelio y se volvió, en vez de ser un gran médico, un médico reconocido internacionalmente, el médico de los reyes de Inglaterra, decidió humillarse. Pero si Cristo siendo Dios, se humilló, como el doctor Martyn Lloyd-Jones, yo o cualquier persona no va a seguir este camino. Recuerdo también a Moisés. Moisés fue hijo de la hija de Faraón.
Y recordemos, Moisés nos dice en Hebreos que prefirió sufrir con el pueblo antes de gozar de los deleites de este mundo. Amigo, si tú prefieres los deleites de este mundo, déjame decirte que aún si tienes el título de cristiano, tienes que dudar de él. Porque donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Y Jesús, ¿cómo venció las tentaciones? Teniendo palabra de Dios. Tienes que tener palabra de Dios. Recordemos Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Recuerdo al predicador norteamericano famoso Paul Washer, el cual citaba que hoy en día en las iglesias no se conoce realmente la Biblia. Y es triste. Él hablaba que en una iglesia comentaban que una Biblia flotaba por los aires, pero ni siquiera conocían el orden de los libros. Eso es grave, amigos, es grave que no almacenemos palabra de Dios en nuestras mentes y corazones, sino que almacenemos palabras de hombres, palabras que son absurdas, palabras que pasarán. Jesús no fue tentado ni como yo ni como tú, porque a Jesús directamente lo tentó Satanás, directamente. Pero Jesús, lo maravilloso es que Él conoce cómo nosotros sufrimos, y gracias a Dios que el único intercesor que tenemos ante Dios es Jesús, no como nos ha enseñado tristemente la religión tradicional, que María, yo no lo veo en los escritos, no lo veo en la Biblia. Si esto se viera en la Biblia, hazlo, amigo, pero no se encuentra. Búscalo, busca quién es el único intercesor, y el único intercesor es Cristo Jesús. Los invito, por favor, queridos amigos, a que vayamos a Hebreos capítulo 2, versículo 18. Dice así: pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo es poderoso para socorrernos cuando estamos en tentaciones, amigos, pero Él únicamente para librarnos de la tentación debe usar sus medios de gracia, y un medio de gracia es la palabra de Dios. Vuelvo y repito, amigo, si tú has profesado una oración de fe, pero no tienes palabra en tu mente, en tu corazón, déjame decirte que estás vía camino al lago de fuego. Tu día puede ser hoy. Por eso te invito a que creas que un inocente, que es Jesús, tiene que morir por ti. Y ese inocente no quedó muerto, sino que resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios, como veremos más adelante, esperando a que sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies. Y sus amigos compartan las delicias de su gloria. Recuerdo también la prédica de pecadores en las manos de un Dios airado, del gran predicador Jonathan Edwards. Y digo gran porque fue la gracia de Dios la que lo utilizó. Él de verdad no tenía nada grande en él, sino fue la comunión. Y esa prédica es maravillosa, y los invito a que por favor la escuchen una y otra vez, para que se examinen si realmente están en la fe o están viviendo una vida de nombre cristiano, porque ustedes pueden llamarse entre comillas cristianos, pero poder vivir peor que el peor de los pecadores. Bueno, recordemos, Juan capítulo 1, versículo 29, nos dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los invito a que vayamos a Marcos, por favor, queridos amigos. Vamos a ir a Marcos, que es Marcos, es el segundo evangelio. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 14. En Marcos capítulo 1 versículo 14, si ustedes tienen versión Reina Valera, que se la recomiendo personalmente, hay un subtítulo y dice: Jesús principia su ministerio. Es decir, que Jesús antes tenía que ser
tentado en todo. Y Jesús fue tentado en todo. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Y vamos a ver que él no, ¿cómo se llama? Perdió, digamos, no cayó en la tentación. Nosotros tristemente a cada rato, querido amigo, caemos en tentación, caemos en pecado, pero gracias a Dios por la obra santificadora que Él está haciendo constantemente en nosotros para hacernos a imagen y semejanza de Cristo. Entonces recordemos, o vamos a leer Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, o sea, Juan el Bautista va a ser encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Y cuál tiempo se había cumplido? Que viniera Jesús, el libertador, prometido en Génesis capítulo 3:15 y prometido por Moisés, por los profetas y por los escritos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y les digo lo mismo que Jesús le decía a la gente y que Juan el Bautista le decía a la gente, arrepentíos y creed en el evangelio. Es lo que nos dice Jesús en Marcos capítulo 1 versículo 15. Jesús nos llama a que nos arrepintamos y creamos en el evangelio. Pregunta, amigo, ¿sabes qué significa el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio, nada más y nada menos, significa buenas nuevas. Hoy en día, buenas nuevas para la gente es, no perdí mi trabajo en la crisis. Otra buena nueva podría ser, me subieron el salario. Otra buena nueva podría ser, tenemos más recursos para poder comprar más cosas, pero realmente esto no es una buena nueva. Otra que se me ocurre es, me gradué de la universidad, me gradué del colegio, tuve un carro, obtuve una casa, pero créeme, amigo, que esas son dichas pasajeras. El evangelio es una dicha que nunca tendrá fin. ¿Y qué es el evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Génesis capítulo 3, versículo 15, los teólogos lo conocen como el protoevangelio. ¿Y qué significa la palabra proto? No compliquemos con palabras extrañas, extravagantes las cosas, amigos predicadores, sino expliquémosle al pueblo como lo hizo Jesús, porque como dice una prédica de Carlos Spurgeon, Jesús es el hombre del pueblo. Entonces, queridos amigos, proto significa primero. Protoevangelio significa primeros anuncios de las buenas noticias de salvación. Cuando yo les digo que hablemos como Cristo, no quiere decir que hablemos de una forma vulgar o burda. Lo que invito es que seamos más allegados a las personas, que hablemos en su lenguaje y que no hablemos en un lenguaje tan académico que nuestras prédicas sean imposibles de entender. Génesis capítulo 3, versículo 15 son las primeras nuevas, los primeros anuncios de la venida de Cristo Jesús, del libertador. Entonces las buenas nuevas no es un periódico, no es un panfleto, no es lo que les decía, me van a subir el salario, conseguí un crédito para la casa, tenemos algo más de dinero para comprar ropas, tenemos salud, podemos graduarnos de la universidad. Amigo, nuevamente repito, esas dichas, esas alegrías son vanas, duran un segundo. ¿Cuántos no se han graduado y tienen sus diplomas arrumados? Ya consiguieron esas glorias, pero el evangelio es una gloria
que nunca tendrá fin. Y cuando nosotros, los que creemos, estemos en el cielo, seguiremos con la alegría de tener el Evangelio. Pero para otros el Evangelio es muerte, porque no creyeron que un inocente, que es Jesús, tenía que morir por ellos, sino que quedó muerto, sino que resucitó, sino que creen cosas vanas, cosas imaginarias, cosas que los van a llevar al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces Marcos 1:15 dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces cuando Cristo dice crean en el Evangelio, es decir, crean en mí. Pregunta, amigo, si tú tienes un mero conocimiento, una mera información de esto, es decir, si solamente tú dices, sí, yo me voy a salvar porque un inocente, que es Jesús, muera por mí, y no solamente muera, sino que resucite. Si tú solamente crees esto de manera intelectual, tu castigo en la eternidad será peor, será 10,000 veces peor que la persona que no tuvo acceso a las santas escrituras. Así que te pido, amigo, que no sea una información que tenga solamente tu mente, sino que la mente pase al corazón. Había un predicador que decía que la distancia más lejana que hay en el universo es de la mente al corazón. Y hallo razón en eso, porque puedo saber, tener este conocimiento, pero si tengo este conocimiento, pero no lo vivo, no lo aplico, si no es algo teórico, como saber las tablas de multiplicar, eternamente iré al lago de fuego, y eternamente irás al lago de fuego. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Bueno, entonces, mis queridos amigos, ¿en qué está puesta tu fe? ¿En qué está puesta mi fe? Con seguridad te puedo decir que por la gracia de Dios y por sus méritos, la fe mía está puesta en Jesús, en que un inocente vino y es Jesús y murió por mí, y que nada de lo que yo haga me va a salvar de ir eternamente al lago de fuego, sino solamente su obra en la cruz me va a salvar de morir eternamente. Gracias a Dios porque Él murió en la cruz. Gracias a Dios porque Él venció la tentación. Y tantos agradecimientos que este espacio radial y este espacio en las redes sociales no aguantaría de todo lo que le tenemos que agradecer a Él. ¿Cierto? Entonces te tengo una pregunta. ¿Dónde está tu fe? Queridos amigos, hoy agradezco a Dios y agradezco que Dios me abre este espacio en la emisora Cielos Abiertos, turradio.com, y me abre el espacio en el canal Semper Reformatio para hablarles lo más importante en la vida. Amigos, pido que por favor me traigan a los muertos, que Dios en su gracia los resucitará. Dios les bendiga. Chao, chao.